Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de Charlie Pereira, el senador. Y estamos aquí para desarrollar un tema desde la antigüedad. Sí, vamos a hablar de la séptima maravilla del mundo, la que todavía permanece en pie. ¿De qué estamos hablando? De las pirámides de Giza. Bien, estas pirámides ubicadas en Egipto, en una zona desértica sumamente árida, donde hay escasez de agua desde hace unos 12.000 años atrás. Se piensa, en muchos casos, como es la teoría de los antiguos astronautas, que fueron construidas por parte de gente que viene desde el espacio. Otros, en la teoría más común y oficialista, hablan de que personas comunes y silvestres eran los que oficiaban de obreros mediante el pago de pan y cerveza, y aparte de algún equipo y ropa. Muchas veces se habla de que estos egipcios eran unas personas burras, eran unos loquitos de taparrabo que andaban con unos atuendos en la cabeza para evitar el sol y más nada que eso. Sin embargo, la propia ciencia admite en muchos casos que sería no imposible, pero sí muy difícil de reproducir lo que se logró en aquel momento. El porqué de las tumbas, supuestas tumbas, que no son tal, es símbolo de debate. ¿Y por qué decimos esto? Bien, porque en muchos casos las tumbas propiamente dichas de los grandes faraones, de los nobles de aquella época, estaban o en el Valle de los Reyes o más cerca de donde es Asuán. En cuanto a estas pirámides en particular, no poseen jeroglíficos. Si bien hay algunos relatos y algunos documentales donde muestran un cartucho, ya se sabe que parte del grupo investigador fue el que falsificó ese cartucho y no es tal. Bien, en cuanto a las tumbas, sí, que hay en el Valle de los Reyes, las tumbas de esta gente, faraones, nobles, lo que sí tienen muchos jeroglíficos con los hechizos de resurrección que se llama, como el libro de los muertos. Otra particularidad que los hace más doctos que nosotros que vivimos en el siglo XXI es, por ejemplo, escúchelo bien, que la pirámide de Keops no tiene 4 lados. No, aunque parezca mentira, la pirámide tiene 8 lados. Esto se descubrió allá por el año 1926 y terminó de confirmarse por allá por los años 40 del siglo XX. El descubrimiento lo hizo un piloto británico y entonces se vio en un solsticio esta pequeña hendidura, o sea, esta forma cóncava de cada lado que quedaba dividida en dos. Y ahí están sus 8 lados. Aparte, en la nivelación, aquellas personas que saben de topografía pueden saberlo, siempre hay un pequeño grado de inclinación en cuanto a la rotación de la Tierra en grandes distancias. Pero las medidas que se realizaron de esta pirámide hacen que se tome la curvatura en forma perfecta, lo cual hoy precisaríamos teodolitos y grandes láser para lograrlo. Ellos lo hacían con cuerdas o cáñamo o papiros, vaya uno a saber. No hay registros. O sea, estos indios indígenas o loquitos de taparrabo eran personas sumamente doctas e inteligentes. Por otro lado, si nosotros podemos llegar a apreciar, ellos ya utilizaban en aquella época lo que posteriormente en Grecia se llamó el teorema de Pitágoras, que los que somos del siglo XX, de los 60, 70 y hasta 80,
¿Se acuerdan que usábamos un librito donde sacábamos el teorema para analizar? Hoy en día es más fácil porque usted lo coloca en la computadora o en una calculadora científica y listo el pollo, como dice el dicho. Bien, en esa época, ya anteriormente a Grecia, ya se conocía el teorema de Pitágoras. Pero no solo eso, que tiene una perfecta alineación estelar, o sea, con amplios conocimientos de lo que es la astronomía y lo que es la bóveda celeste. Por otro lado, se dice que hay una parte de un cauce seco donde un derivado o ramal del río del río Nilo, llamado Ahramat, llegaba hasta lo que hoy vendría a ser el camino principal de las entradas a las pirámides. Sí, es signo de debate cómo hacían para transportar las piedras en los barcos, porque no es que las arrastren unos cuantos locos y las pechen en un barco y el barco no se hunda. Recuérdese que los barcos de aquella época no era el típico barco de madera común y corriente. En muchos casos eran barcos similares a los que hoy hay en el lago Titicaca, en Perú, o en Perú y Bolivia, como usted lo mire, barcos de totora, barcos de papiro. Los grandes barcos hechos con madera tenían que ser sumamente chatos, sumamente grandes, para tener un porte suficiente, y no se han encontrado todavía barcos de ese porte. Si bien se conocen de algunos que medirían entre 50 metros de eslora y tal vez 20-25 metros de ancho, los barcos necesarios para las grandes piedras tendrían que ser de medidas o dimensiones superiores. Por otro lado, ellos ya usaban el sistema decimal basado en el número 10, donde la mayoría de la civilización antigua usaba el sistema basado en el número 12 y no en el 10. Esto habla a las claras de lo evolucionado y revolucionario que era el sistema que ellos usaban. Por otro lado, ellos hacían cálculos muy precisos para esta pirámide que querían realizar y, por ejemplo, el volumen ellos lo hallaban haciendo la cuenta 1/3 por el área de la base multiplicado por la altura. Y ahí le daba el volumen total de la pirámide. Yo, siglo XXI, paso y sigo. Después, lo que vendría a ser el ángulo, su inclinación, estaba exactamente a 51,84 y no es una medida caprichosa, no es una medida que salió al azar, era una medida planificada donde se decía que el perímetro de la pirámide dividido el doble de la altura le daba el número pi. Yo recién lo aprendí en la época liceal usando una llanta de bicicleta y haciendo cuentas en el radio. Muchos de mi generación sabrán que se hacía así en los liceos. Por otro lado, algo que yo hasta el día de hoy no conozco y no sé cómo es, habla de la proporción áurea o número de oro, que es 1,618. En este caso, esa proporción áurea que está en la naturaleza, está en casi todo, ellos la conocían a la perfección. Entonces yo quisiera saber, estos muchachos de taparrabo y turbante o estos gorros particulares que ellos usaban, si eran los típicos burros como dicen. No era gente de trabajo bruto, era gente sumamente inteligente y más que nosotros. Acá no estamos hablando de que vinieron los extraterrestres, vinieron los enanos grises, esto, y levantaron levitando las piedras, que es una posibilidad, porque el relato oficial
dice que las piedras pudieron pasar por sobre maderos en el desierto. Después, otra de las teorías es que pasaban sobre algún tipo de esquí. Pero usted imagínese qué tipo de esquí llevaría para transportar piedras de unas 60 toneladas. O sea, le hago la conversión, son 60.000 kilos. Es un disparate. En algún caso, también otra de las teorías es que iba un egipcio, no sé, con vejigas de oveja, mojando el desierto. Así se prensaba la arena y se deslizaba la piedra. Le voy pasando el dato. En esa zona del mundo, usted tiene un promedio, si bien es seca la temperatura, está entre 52 y puede llegar hasta los 65 grados. Porque cruza por la línea del Ecuador. O sea, es impensable que el agua llegue al piso y no se evapore instantáneamente. Y más en un desierto. O sea, descartamos eso. Descartamos los 1000 obreros hinchando la piedrita. ¿Por qué? Porque los que cinchan son los primeros y los segundos no pueden cinchar, porque se precisa espacios abrumadores, aunque haya otros que vayan empujando de atrás. ¿Sí? Por lo que el sonido no se descartaría del todo. Esa es mi opinión. De más está decir que también esas pirámides tienen un sistema interior. Hay unos videos que lo subió Diego Muñoz del canal Hijos del Sol hace mucho tiempo atrás, donde le permitieron por primera vez entrar a lo que se llama la Cámara del Caos. Y ahí él vio como una fuente, vamos a decirlo así, perdón, una fuente de agua, un pozo que le daba agua, lo que hace pensar que en vez de ser un mausoleo, una tumba, puede ser un generador de energía. Esa es mi opinión personal, que es o lo que se podría llamar un escudo planetario o un generador de energía. ¿Por qué? Por el tipo de materiales que usaban, porque no es solo piedra caliza. Piedra caliza es el exterior, es la cobertura. Pero dentro de la pirámide, en ciertos formatos y acomodadas de X manera, tiene granito. Y en algunas partes se dice que hay granito de dos colores diferentes, lo cual ya no existe en la naturaleza. Pero eso está ahí. Incluso mucha gente que ha ido a las pirámides, en cuanto científicos se trata, en cuanto a ingenieros hidráulicos y otro tipo de profesional, dice que es prácticamente inviable, por no decir imposible, el reproducir este tipo de edificación, de construcción. Se dice también que en lo que era la antigua Unión Soviética se hizo una recreación o una reproducción a baja escala de estas pirámides. ¿Para qué? Para que los atletas olímpicos ingresaran a este tipo de pirámides para tener un mejor rendimiento. Y se dice que fue tal. Ustedes podrán recordar que, por ejemplo, en Los Ángeles 84, en esa Olimpiada, los deportistas de la antigua Unión Soviética tuvieron un desempeño brutal y se dice que era a consecuencia de tener un largo periodo de adaptación y de entrenamiento dentro de este tipo de pirámide, porque se dice que es una forma energética. Pero volviendo al tema principal, no está en debate quién la construyó. Eso
no es lo importante es que está ahí. No es si vino el marcianito, no es si vino el esclavo, no es si vino el egipcio de a pie, sino el grado de inteligencia que se empleó, el grado de sabiduría que se ha perdido con los siglos. Porque usted puede ir a preguntarle a cualquier licial de turno, que son los que están más duchos en el arte de la matemática, fuera de los profesores, y usted ahí puede darse cuenta que está lejos del conocimiento, en donde en aquella época, hace tantos miles de años atrás, ya el conocimiento existía y se ha perdido a través de los tiempos y de las eras. Entonces, cabe preguntarnos, ¿las pirámides qué cometido tenían? ¿Seguirá el debate de que eran tumbas? ¿Seguirá el debate de que eran otra cosa? A título personal, vuelvo a repetir, para mí es como si fuera una central energética o una central hidroeléctrica. Y más ahora que se habla, es muy común hablar del famoso planeta 10 o planeta 9 o Nibiru o Hercóbulus, cualquiera de esos nombres que se dice a ese planeta que tiene una órbita diferente o transversal al sistema solar, que vendría cada tantos miles de años y que de un modo u otro es repelido por la Tierra aunque llegue a producir algún tipo de catástrofe. Se dice que en el momento que estas pirámides logren o se quiera instalarle nuevamente el piramidión, que ese es el nombre que se le aplica a la punta, que se dice que puede ser o de granito negro o de oro, en ese momento se va a activar el ciclo energético de esta usina. Amigos, muchas gracias por estar ahí. Esta es una pequeña nota de color. Notamos que, a pesar de estar en el siglo XXI, somos relativamente ignorantes de muchas cosas antiguas. Y esta gente que andaba en taparrabo en aquel lugar del mundo eran bastante más eruditos que nosotros. Darle like al video, comenten, compartan. Se agradece que estén ahí, gracias a los nuevos suscriptores y se los espera en próximos videos para alguna otra notita de color y ser un poquito más sabio y, como digo yo, seguir siendo eternos aprendices. Un abrazo.